Con tal de verte viviré sin nada, ceñida a la cintura y a la espera de sentir tus pisadas en la hoguera de mi carne encendida y abrasada. Con tal de verte por la madrugada, como estrella que luce mañanera, velaré cada noche a la manera del siervo fiel que a su Señor aguarda. Con tal de verte moriría ahora sin otro salvamento que tu cruz, ni más mortaja que tu fe gloriosa. No me importa morir a cualquier hora, pues tengo tu promesa más valiosa, morir y renacer para la luz. Don César Franco, obispo emérito de Segovia, muy bienvenido, eméritos. Aquí estoy, un emérito más. ¿Cuál es su lema episcopal y por qué lo eligió? Pues mi lema episcopal es Juan 10:10, para que tengan vida y vida abundante, son palabras de Jesús, y lo escogí primero porque define muy bien lo que vino a hacer Cristo y entendí que eso es lo que yo tenía que hacer como sucesor de los apóstoles, y porque esa abundancia es un término que en San Juan indica todo lo que ha venido a traernos Dios, ¿no? Dios se desborda abundantemente cuando nos quiere amar, cuando nos ama, y son los dones abundantes, es el vino de Caná, son los panes que sobran en la multiplicación de los panes, de manera que entendí que ese podía ser un bonito lema para una vida episcopal. ¿Cómo era don César de niño? ¿Cómo era el niño César? Mi madre dice que era muy trasto, muy travieso, que me movía mucho, inquieto. Era muy curioso, me gustaba mucho curiosear la naturaleza y reflexivo, al mismo tiempo extrovertido, pero muy reflexivo, daba muchas vueltas a las cosas cuando tenía que hacer algo en la escuela o me mandaban un trabajo. Y creo que bastante sociable porque tenía muchos amigos y mi madre a veces me decía no traigas tantos a casa porque se llena la casa, ¿no? Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo de mi infancia. ¿Su madre era maestra? ¿Tiene algo que ver esto en su vocación de lector y especialmente escritor o no? Pues mi madre nos enseñó mucho en la escuela a escribir mucho. Tenía ejercicios de lecturas, nos hacía aprender poemas, versos de memoria. Era una mujer muy perfeccionista. Yo he sacado también un poco ese perfeccionismo que a veces me pone un poco malo, me irrita, ¿no? Y no sé si tiene algo que ver o no, porque mi madre ha influido mucho en mi vida, pero no de una manera directa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Para mí ha sido siempre un modelo de mujer, de madre, de cristiana. ¿Cómo surge lo de presentarse a un premio de poesía como el Rielo y además lo gana con el poemario Visiones? Bueno, pues por la insistencia de un amigo mío, de Daniel Cota, que es poeta, y que como nos intercambiábamos en esos momentos cosas, y me dice, pero ¿por qué no te presentas a algún concurso? Yo jamás se me había ocurrido presentarme a un concurso, ¿no? Digo, ¿pero qué hago yo presentándome a un concurso? A mí me gusta escribir y lo hago y ahí queda. Y entonces él me animó tanto que al final me presenté y sí, fue una sorpresa que lo ganara. ¿Cómo entiende la poesía un obispo? ¿Como forma de aproximación al misterio a través de la belleza, quizás? ¿O? Yo he escrito más para mí en este sentido, en el sentido de que cuando he estado en la oración un poco desolado y que no me venían ideas, aunque la oración no sean ideas, ¿no? Pues resolvía un poco los problemas escribiendo, ¿no? Y escribiendo poesía. Entonces, por supuesto, lo que tú dices es así, es un camino hacia Dios evidente, porque Dios es la palabra y una palabra poética es evidente que si hay alguna por excelencia es la de Cristo y la de Dios. Pero vamos, ha sido siempre, o porque algo me ha impactado mucho, o porque he hecho ejercicios, porque nos pedían en el seminario, donde también me influyó mucho un profesor de literatura que nos hacía componer, escribir, etcétera. Y luego acontecimientos de mi vida pues que me despertaron el interés, sobre todo cuando fui a estudiar a Jerusalén, porque veía a Cristo caminando por las calles y veía las escenas evangélicas como si fueran de hoy mismo. Lo ha dejado caer, hay algo de noche oscura, en sus propias palabras, de espesura, de desolación en la oración. No sé si el sufrimiento es una
condición de posibilidad para el poeta. Hay que sufrir para... Bueno, pues yo recuerdo que los primeros poetas que escribí en serio fue cuando murió mi hermano, que murió de un accidente en la montaña. Aquello fue para mí un choque muy fuerte. Tuve que interrumpir el internado, seguí siendo seminarista, pero estaba en casa, ¿no? Porque me impactó mucho. Yo tenía 15, 16 años, mi hermano tenía 19, y la muerte de mi hermano me sobrecogió de tal manera que los primeros sonetos que escribí fueron dedicados a él, ¿no? Y desde luego para mí el sufrimiento y el dolor es un camino clarísimo de madurez. Se dice de Cristo que fue perfeccionado con sufrimientos, lo cual ya es una afirmación que a los cristólogos y teólogos les hace temblar, ¿no? Entonces hay que integrar el sufrimiento, hay que saber descubrir su sentido, y no cabe duda que también es un camino para la poesía, ¿no? José Hierro tiene un verso que a mí me impresionó mucho, ¿no? Por el dolor supe que el alma existe, ¿no? ¿En qué se parecen los oficios, entre comillas, de poeta y de sacerdote? Pues hay una dimensión profética en ambos, es decir, el sacerdote, como tú sabes perfectamente, porque no hay que darte clases de esto, pues tiene una dimensión profética, tiene que hablar en el nombre de Cristo, en el nombre de la Iglesia, no adivinar el futuro, porque eso no es la profecía. Y el poeta, por esa indagación en el misterio y en la trascendencia de las cosas, en ese horizonte que hay detrás de lo que vemos y que muchas veces no lo percibimos, pues el poeta también con su poesía se convierte a veces en profeta. Ha habido poetas extraordinarios que han iluminado el mundo precisamente con esa visión de la profecía, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en Eliot, ¿no? Eliot tiene unos poemas que dices, si es que parece un poeta a su estilo, ¿no? Pero poetas o profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y si echamos mano de los textos del Antiguo Testamento, los profetas más grandes han sido unos poetas extraordinarios. Entonces yo creo que esta dimensión profética del sacerdote, de hablar, de decir la verdad, de pronunciar palabras de sabiduría, de consuelo, ¿no? Las tiene también el poeta cuando es un poeta bueno. Ha mencionado a Daniel Cota. Alumbramiento me parece una joya. ¿Qué más contemporáneos? ¿A quién lee? No sé si un García Máquez, un Mesanza. ¿Cuáles son los poetas contemporáneos? Bueno, yo he leído que bastante a Luis Rosales, he leído a Gerardo Diego, porque ha escrito mucho sobre Soria. Mi madre era soriana, ¿no? Nos hacía aprender mi madre poemas ya de pequeños, de Antonio Machado, El Olmo Viejo, tal, y lo recitábamos. He leído también a modernos, a Eliot, he leído, bueno, a Carlos Murciano, por supuesto. Carlos Murciano, he tenido además una relación con él muy bonita, muy personal. Uno de sus hijos, Jorge de Arco, también es un poeta, pero es que tampoco le he dedicado yo mucho tiempo, porque la poesía es muy exigente, y la literatura, no te digo, te tienes que encerrar y escribir, y claro, esto ha sido pues una cosa como que me sale del alma y que lo necesito de vez en cuando, pero yo cuando me dicen esto de poeta, digo, no, el poeta tiene que dedicar mucho más tiempo a la poesía, que si no es una novia o una esposa muy celosa. Con algo de música también se ha atrevido, bueno, de la letra, suya es la letra del himno de la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Sí. Eso fue casi un mandato, porque yo no quería. Eso fue por obediencia. Eso fue por obediencia, porque en el comité de colaboración, donde yo era el moderador, pues hubo un vicario que se le ocurrió decir, bueno, César ha hecho algunos cantos para la misa sinodal y tal, cosas para la liturgia sencillas, ¿no? Y entonces el cardenal Rocco dijo, bueno, pues que lo haga César. Digo, hombre, señor cardenal, yo soy coordinador, moderador, si encima me tengo que poner ahora a hacer Quería no hacerlo, no lo digo ni por humildad ni por quedar bien, sino no lo quería hacer, pero al final se impuso la autoridad del cardenal y allí lo hice y bueno. Con el hilo poético tiramos para atrás. Su infancia es un recuerdo de un patio de ¿dónde? ¿Dónde está su pueblo? Pues mi pueblo es un pueblo que yo conocí cuando ya era seminarista, porque estuve muy pocos días. Mi madre pensaba que iba a dar a luz en Navidad. Me dice, tú has ido siempre corriendo a todos los sitios, se adelantó el parto y no le dio tiempo ni a llamar al médico ni nada. En Piñuecar, donde ella era maestra,
Pero yo allí ni patio, ni casa, ni nada, no conocí nada, nada. El patio que más he conocido ha sido después en un pueblo donde mi madre estuvo 6 años para alcanzar la posesión, en Peñalba de la Sierra, en la Sierra y de Cabida, ya en la provincia de Guadalajara, y ese es el patio que yo recuerdo y que podía describir: la escuela, la iglesia, el patio de mi casa. Y luego donde vivíamos en Madrid, porque mis padres vivían en Madrid, mi madre iba a dar clase, volvía, etcétera, y así ha ido mi vida de infancia. Y entiendo que es un proceso el de la vocación, pero ¿qué personas fueron decisivas como mediadores de esa llamada del Señor? Pues de una manera indirecta, el párroco de este pueblo, que iba a decirnos misa, en invierno era tremenda las nevadas, y venía, y yo, dando vueltas en la cabeza, pues decía: qué importante tiene que ser la misa para que este señor venga a decirnos la misa, ¿no? Entonces yo le dije a mi madre que quería ser cura. En ese momento yo tenía 6 años, y mi madre me dijo: tienes que crecer, ya madurarás, etcétera. Y le pregunté: ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Y dice: pues cuando tengas 11 años. Entonces, a los 11 años yo le dije: mamá, ya he cumplido los 11 años, ya puedo ir al seminario. Y efectivamente, con 11 años para cumplir 12, me llevó al seminario, hicimos un cursillo de discernimiento, de preparación, y hasta hoy. Hasta hoy Dios sigue llamando hoy, lo tenemos más o menos claro los creyentes, pero le escuchamos menos. ¿Cómo ve don César el complejo problema de las vocaciones? Pues tú lo has dicho, es muy complejo, ¿no? Yo creo que evidentemente Dios sigue llamando porque Dios llama, y como llama, pues hay gente que le escucha y le atiende, y hay gente que le escucha y no le atiende, porque yo veo personas que digo: este tiene una vocación enorme, pero no se ha enterado todavía. Hay que decírselo, hay que insinuárselo, ¿no? Y luego no estamos en un tiempo proclive, porque faltan muchas condiciones necesarias para que una vocación, para que una voz, ¿no?, la voz de Dios se pueda oír. Hay muchas voces, hay mucho ruido, vivimos con la prisa, vivimos con muy poca interioridad, ¿no? A los jóvenes les cuesta muchísimo la interioridad, muchísimo, y reflexionar sobre sí mismos. El filósofo Sciacca, famoso por el oscurecimiento de la inteligencia, y es uno de los grandes filósofos de la interioridad, también lo dijo ya en su tiempo. Murió en el 70 y algo, murió Sciacca, el italiano, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido muchas veces que cuando él les he preguntado a los jóvenes: ¿qué queréis ser?, no saben contestarme. Pero les hago otras preguntas: ¿qué pensáis de vosotros? ¿Os conocéis? Decidme vuestras cualidades. Se callan. Pero en colegios de maristas, de claretianos, que he visitado con frecuencia en Segovia, y en otros momentos de pastoral episcopal, ¿no?, me sorprende muchísimo la incapacidad que están teniendo para adentrarse en ese hombre interior, en ese mundo interior, donde se hacen las preguntas más fundamentales, ¿no? Y luego hay milagros, porque yo he visto que hay chicos jóvenes que han pasado de una familia no cristiana a creer, a pedir el bautismo. En Segovia he confirmado yo a gente que va a hacer el Erasmus, ¿no?, a un chico francés, a un alemán, a un joven de un pueblecito de al lado, que sus padres no habían querido bautizarle, y digo: ¿cómo habéis sabido que queríais ser cristianos? Alguno ha dado el paso a la vocación sacerdotal con un enfado de sus padres increíbles, que le han estado impidiendo hasta que ha cumplido los 18 años y les ha dicho: papá, mamá, me voy al seminario, y está en el seminario, ¿no? Es muy complejo por todos los condicionamientos sociales, eclesiales, ¿no?, pero sobre todo por yo creo, la cierta incapacidad que hay hoy en los jóvenes para la interioridad y para hacerse las preguntas fundamentales: ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser feliz? ¿O qué espera Dios de mí, ¿no? El otro día me dijo un chico que le pregunté: ¿tú qué quieres ser? Y me dijo: aeronáutico. Digo: ¿te gustan los aviones? Y dice: muchísimo. Digo: ¿y a eso también le gusta a Dios, que tú seas aeronáutico? Y se quedó así perplejo. Bueno, es que yo a Dios no le he preguntado esto. Digo: ¿ah? Y en este panorama yermo, por una parte, que lo reconocemos, ¿qué le gusta de nuestro tiempo, de los jóvenes de hoy? ¿Dónde ve los famosos brotes verdes, si es que los hay? A mí me cuesta mucho verlos, me cuesta. Claro, vengo de una diócesis rural, no es Madrid, pero
me gustan cosas de los jóvenes, me gusta su espontaneidad, su estilo directo de dirigirse a ti, sin protocolos, sin nada. Oye, César, oye, obispo, tal, y bueno, y eso, y la gente le dice, oye, señor obispo, di señor obispo. Me gusta también esa especie, diríamos, de naturalidad con que viven, pero por otra parte noto mucha superficialidad. Y noto que viven en un emotivismo que les hace muchísimo daño, porque viven a fuerza de emociones fuertes o menos fuertes o muy débiles, pero que se mueven más por emociones que por la racionalidad y con el afecto, claro, porque la razón sin el afecto es una frialdad inaguantable, es un bloque de hielo, ¿no? Pero me gustan muchas de esas cosas, pero también veo yo, también debe ser defecto mío y por mi edad, que me cuesta sintonizar con ellos, cosa que antes no me costaba tanto, en mis años de sacerdocio o los primeros años de mi ministerio episcopal, cuando era pues, encargado de la pastoral universitaria en Madrid, me costaba muchísimo menos. Podía entablar conversaciones con mucha más fluidez y con temas de más interés, ¿no? Preguntarles por el amor, la muerte, ahora les deja confusos. Entonces, en esa época mía de obispo auxiliar de Madrid, no les dejaba confusos, les interpelaba y podíamos hablar y hablar en profundidad. Entonces, con estas premisas, la cuestión del ministerio sacerdotal pues resulta muy difícil de plantear. Vámonos hacia atrás en su biografía. Doctor en Teología por la Universidad de Comillas, diplomado en Ciencias Bíblicas por la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo estuvo en Jerusalén? 2 años. Y alguien que conoce tan bien como usted aquella tierra, ¿por qué le diría a la gente que nos esté viendo que tiene que peregrinar, al menos una vez en la vida, si puede más, a Tierra Santa? Pues porque Jesús se hace allí más visible, más palpable, ¿no? Nosotros teníamos un profesor de topografía de Jerusalén, el famoso padre Benoit, que cuando íbamos por los sitios nos decía, aquí tocad todo, tocad, que por aquí ha pasado Jesús, besad estas piedras. Pasábamos por otros, por aquí esto nada, por aquí no, Jesús no vino, Jesús no pasó, pero bueno, lo pudo ver desde lejos, ¿no? Entonces ves la tierra, tocas la tierra, ves los paisajes, ¿no? Cuando vas al lago de Galilea, a Samaria, todos esos sitios que no han sido tocados todavía por las construcciones estas tan horrorosas que hacen, pues es que ves a Jesús, ¿no? Es el Evangelio vivo. Y yo a la gente que le he invitado a ir o a la que he acompañado en las peregrinaciones se lo he dicho, digo, si queréis que los evangelios os hablen y que los personajes de los evangelios os hablen, id a Tierra Santa, ¿no? Yo recuerdo que este profesor nos dijo, fijaos en el ciego de la puerta de Damasco, fijaos cuando vayáis, porque a un ciego así fue al que curaría Jesús. Y veréis que aunque es ciego, ve. Aunque es ciego, siente, aunque es ciego, entiende lo que está pasando a su alrededor. Nos hacía descubrir las cosas y siempre las relacionaba con el Evangelio. Había un chico epiléptico por allí, un pobrecillo que daba unos gritos, iba desgarrándose los vestidos, chillando, la gente le insultaba. A mí me daba una pena tremenda, pero recordé al epiléptico del Evangelio cuando Jesús hace la curación y escribí un poema precisamente sobre ese epiléptico, ¿no? El joven epiléptico, ¿no? Dices, ¿cómo se te abre el horizonte, ¿no? Y recuerdo que yo pensaba, si Dios viniera, le curaría. Si Dios viniera, este ciego le abriría los ojos, ¿no? Si el Señor estuviera paseando por aquí, haría algo. Responsable, lo ha mencionado, de Pastoral Universitaria en Madrid, conciliario diocesano de Acción Católica General, conciliario de la Asociación Católica de Propagandistas. Ha desarrollado buena parte de su ministerio entre laicos. ¿Por qué es tan necesario que el laico tome conciencia de su fe y de su responsabilidad como católico en la vida pública? Bueno, pues que son la Iglesia, es que es la Iglesia. A veces tenemos un concepto de la Iglesia muy clericalizado, muy reducido a los obispos, al Papa. Parece que somos todo y no somos tanto. Somos muy importantes en la Iglesia, evidentemente, sucesores de los apóstoles. Pero es que está el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios. La Iglesia es un pueblo y ese pueblo está formado por laicos. Y ya lo dijo Juan Pablo II, la nueva evangelización o se hace con los laicos o no se hará. Decía San Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laicis, si nunca se ha concebido que un cristiano esté con los brazos cruzados, hoy menos. Y hay muchos cristianos o de brazos caídos o de brazos cruzados.
que no han comprendido, quizá porque no les hemos ayudado los pastores a entender su misión en el mundo, que es esencial, es luz, es sal, son ciudades edificadas sobre el monte. Obispo desde el año 1996, obispo auxiliar de Madrid en ese momento. ¿Recuerda el día en el que le dieron el susto? Dijeron que sí quería ser obispo. Sí. Me lo dijeron. Se hizo público el día de la víspera de San Isidro. Y a mí me lo dijeron el día de San Matías, porque dije yo, han echado los dados y he salido. El día de San Matías me lo dijo el nuncio. Y lo recuerdo siempre porque a San Matías le dijeron tirando los dados. Digo, pues han salido los dados y me ha tocado a mí. Y uno dice que pase de mí este cáliz, lo tiene que rezar mucho. ¿Cómo fue en su caso? Bueno, a mí no me dejó el nuncio era la Yoscada. Digo, bueno, ¿puedo consultar? Y dice, no. Digo, ni con mi director espiritual. Y me dijo, no. Digo, ¿pero cuánto tiempo tiene? Y dice, cuarto de hora. Y entonces me cogió, venga a mi capilla. Me llevó a la capilla, me dejó allí, digo, y yo allí mirando las cuatro paredes, ¿y aquí qué hago yo? Bueno, le dije al Señor, bueno, pues si esto es lo que tú quieres. Entonces salí y dije, bueno, pues sí, acepto. Y oí que salía y le decía al secretario, aceptado. Y luego entró y me dijo que firmara esa carta de aceptación y al final me dijo, en Roma no nos gusta que digan que no. Sentencia. Años muy fecundos, hasta el año 2014, obispo auxiliar de Madrid con el cardenal Rouco, tan llenos aquellos años de acontecimientos eclesiales, políticos, sociales muy relevantes, dramáticos, el 11 de marzo, por ejemplo. ¿Cómo recuerda el 11 de marzo? Pues sobrecogedor, de eso de estar paralizado y decir qué tragedia, qué odio, qué es esto, ¿no? Qué mundo, cómo es posible esta masacre, ¿no? De esas cosas que te quedas mudo y que lo único que haces es elevar a Dios una oración. Yo estaba con mi madre y rezamos, tremendo, te quedas sobrecogido como el 11 de septiembre y dices, esto lo hace el hombre, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que el hombre llegue a esta malicia y a este odio, a esta venganza, a la muerte por la muerte? No sé. Dices, Dios mío, ven tú y sálvanos, porque es imposible que el hombre se salve así. Un año antes, en el año 2003, un acontecimiento muy distinto, muy lleno de luz, de gracia, el viaje de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II a Madrid, en Colón, en Cuatro Vientos. Era usted obispo auxiliar. Sí, ¿cómo lo vivió? Pues con mucha alegría, porque la visita del Papa siempre fortalece, siempre anima, consuela. Yo lo viví siempre, las visitas del Papa me han producido, tanto las que él ha venido como cuando vamos a verle nosotros a Roma, me fortalecen mucho en la fe. Entiendo que es un carisma espléndido en la Iglesia, que la da unidad, que la da coherencia. Me decía un protestante en Alemania una vez que qué suerte que nosotros tuviéramos la piedra de Pedro para poder tener una referencia, y me lo decía un protestante, ¿no? Y Bonhoeffer en sus cartas en la cárcel que han publicado, en sus reflexiones, también decía lo mismo, la Iglesia, dice una palabra que a los protestantes nos dice muy poco y que para los católicos es una palabra sublime, grande y tal. Hace el año 1922 me parece que publicaba eso. Pues eso es el Papa, que es la referencia, el vicario de Cristo. Benedicto era Pedro en el año 2011. ¿Cuánto trabajaron en la Jornada Mundial de la Juventud? Los frutos no los podemos medir, pero hombre, uno intuye que hubo frutos y que hay frutos, ¿eh? Muchos. Yo vi muchísimos desde el grupo de dirección, porque como tenía que tratar con los colaboradores internacionales que venían, pues desde una chica alemana que era atea y que dijo que venía porque le interesaba conocer qué era esto y que pidió el bautismo al final de la JMJ, colaborando con nosotros, pero venía libre de prejuicios. A mí no me han bautizado, yo no sé qué es ser cristiano y quiero echar una mano. Desde eso a otros tantos que luego has ido conociendo porque te escriben cartas, yo la guardo toda la correspondencia, y fue una tarea de equipo, una tarea en la que todos diríamos, ahora con esa palabra tan moderna de sinergia, logramos una sinergia espléndida y bueno, y gracias a Dios salió bien. Hasta la tormenta al Papa le pareció maravillosa. Una tormenta llena de luz, ¿eh? Una tormenta llena de luz. Y luego Segovia, ¿cómo son los segovianos? Pues son muy castellanos.
muy austeros, recios. A veces parece que son un poco cortantes, ¿no? Pero son muy entrañables. Mis padres son castellanos viejos, mi madre eran soriana y mi padre palentino, y yo no me ha extrañado mucho el comportamiento de los segovianos, ¿no? Es gente de raíces profundas, pero como decía cuando yo me he despedido y en alguna carta que les he dirigido, bueno, pues la secularización también ha tocado a Castilla y León y ha tocado a los segovianos, ¿no? Hay bastante secularización, la religión empieza como a reducirse a lo que es lo popular, lo cultural. No quiero decir con esto que no haya vida, porque hay comunidades vivas y sobre todo hay testigos de la fe espléndidos en comunidades muy pequeñas, ¿no? Ahora ha muerto una señora a la que yo visité, era la única persona de ese pueblo, doña Natividad, y me he enterado que ha muerto, y era la que cuidaba la iglesia, una señora encantadora, que dices, esta es la viuda del Evangelio y tantos cristianos como hacen la iglesia. En los segovianos hay de todo como en todos los sitios, pero es un pueblo noble y recio. Le ha dado poco tiempo todavía a saberlo, pero ¿cómo vive un obispo emérito? ¿Ya que dedica el tiempo libre si es que tiene algo de tiempo libre? Sí, sí, pues yo lo vivo felizmente, sí, muy feliz, porque, bueno, te notas que llega un momento en que eres más lento, que te faltan reflejos y que necesitas descansar. ¿Y cómo lo vivo? Pues mira, preparando estudios que tengo ahí parados de Biblia, de exégesis, de mis tiempos de Jerusalén y de los veranos que he ido, ¿no? Pues he ido recopilando temas para artículos o la posibilidad de algún libro sobre temas que he estudiado. Lo dedico bastante a rezar. Ahora por las mañanas aquí estoy en este monasterio, a las 7:30 confieso, de 7:30 a 9 estoy confesando. ¿Dónde estamos? Que no lo hemos dicho. Pues este es un edificio que pertenece a las hermanas del primer monasterio de la Visitación, las conocidas como salesas, fundadas por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Son de vida contemplativa. Y por las mañanas tienen misa a las 8 y 8:30, y en esas dos misas yo estoy confesando y he suplido a algún capellán. No soy capellán, soy un residente aquí, que me han dejado la posibilidad de vivir aquí, y echo una mano y luego pues empiezo a poner en la agenda que me piden un retiro, me piden unas clases de Biblia. A estas hermanas les voy a dar clases de Biblia cuando me operen de los ojos, porque me van a operar de cataratas la semana que viene. Y estoy preparando pues eso, el curso de Biblia, los retiros espirituales que me han pedido. Así vive un emérito, y rezando por Segovia cada día, que eso no se me irá nunca del alma mientras tenga conocimiento y conciencia por Segovia y por la Iglesia Universal, ¿no? Pero por Segovia. ¿Y de aficiones, lectura, algo de escritura, música? Me gusta mucho la música y tengo Bach y tengo Mozart y tal, pero tampoco saco tanto tiempo. Me gusta mucho el cine, el buen cine. Y entonces, como tengo ahí una colección de DVDs, de vez en cuando, pues yo he pedido películas que las he visto un montón de veces porque me gustan tanto. Clásicas, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, pues Ordet me chifla, Matar a un ruiseñor, En el calor de la noche. Bueno, de Hitchcock me he visto todas, o casi todas, porque en el seminario, a pesar de lo que dice la gente de nuestro seminario antiguo, cuando éramos de humanidades y latinos mayores, nos daban cursos de cinematografía. Y venía el padre Stelling, Pascual Cebollada, y nos hacían ver películas, y había... con 15, 16 años, yo ahí descubrí cómo el cine es un arte verdaderamente impresionante para conocer al hombre y tal. Y teníamos concursos de poesía, de literatura, hasta de pintura. Era una vida cultural impresionante. Entonces, ahora lleno el tiempo pues con estas cosas que me gustan. Pues después de Segovia, una vez emérito, decide volver a Madrid, a su Madrid. ¿Por qué? Bueno, me pareció que era lo más natural, y porque yo he entendido que es mejor que un obispo en su diócesis, sobre todo cuando es una diócesis pequeña como la mía, es mejor que deje el campo libre, porque siempre se establecen, bueno, pues relaciones, etcétera, que pueden impedir que el sucesor pues se sienta a gusto. No es este el caso, por supuesto, pero
Primero, por esa educación que he recibido en el seminario, que nos decía no volváis nunca y cuando dejéis de ser párrocos en un sitio, pues dedicaros a vuestra tarea, etcétera. Pues yo he entendido, y también ha sido una praxis muy normal en los obispos que se han retirado, y lo cual no quiere decir que rompas el vínculo con la diócesis, aunque seas obispo emérito, ¿no? Y luego porque mis amigos y con los que yo me he educado, me he formado, compañeros míos, sacerdotes, pues también están aquí, y la poca familia que tengo ya, pues la tengo también aquí. Entonces me parecía que lo más normal era regresar a la diócesis, y luego cuando hablé con estas hermanas me ofrecieron esta posibilidad y estoy encantado de volver a Madrid. De hecho ya he vuelto a tomar, nos reuníamos siempre nosotros, el grupo de amigos sacerdotes, una vez a la semana para compartir nuestras experiencias, comer, etcétera. Pues lo he empezado a hacer, ¿no? ¿Algún santo favorito? ¿Algún santo de la puerta de al lado? Bueno, santos favoritos tengo un montón. De los que he estudiado, San Pablo, San Juan, Evangelista, Santa Teresa de Lisieux me ha acompañado siempre, porque desde que leí Historia de un alma, pues me pareció una maestra total, ¿no? Y la tengo muchísima devoción. Me gusta mucho San Jerónimo, aunque tenía muy mal genio, pero le he leído mucho las cartas, y sobre todo las cartas con San Agustín son apasionantes porque se enfadaban por la interpretación de la Biblia. Muchos santos. Y de la puerta de al lado es que yo he conocido mucha gente que si yo fuera papa, que gracias a Dios no lo soy, los canonizaba, porque me los he encontrado visitando enfermos, me los he encontrado confesando. En el confesonario se oyen pecados, ¿no? Pero ves a gente muy santa. Pero verdaderamente la gente se cree que eso del confesonario es que estar escuchando ahí pecados y pecados, sí, por eso ha venido Cristo, para perdonar los pecados. Pero cuando ves personas con una conciencia limpia, pura, transparente, que buscan agradar a Dios y que vienen a acusarse de sus pobrezas, de sus pequeñeces, ¿no? Dices, esto lo tenían que conocer tanta gente. A mí me ha edificado las horas y horas que he pasado de confesonario cuando era joven, y yo siempre he dicho que me he hecho cura confesando a la gente. Y recuerdo que el cardenal Danielou en sus memorias tiene una página preciosa donde da gracias a Dios por lo grande, por lo que ha podido hacer en su vida, ¿no? Pero sobre todo por lo que para mí es el arte de las artes, que es la cura de almas. Y dice, mis mayores alegrías las he descubierto cuando un joven ha determinado seguir a Cristo, hacerse religioso, misionero, sacerdote, y mis grandes tristezas es cuando un cristiano ha dado la espalda a Cristo y se ha marchado de la iglesia, ¿no? Dice, eso me ha entristecido muchísimo. Esa página del cardenal Danielou en Memorias es una página de un verdadero pastor, y que a mí me iluminó mucho porque además he sintonizado con él en ese sentido. Es decir, yo cuando era vicario nunca he sido párroco, he sido siempre vicario, pastor parroquial o conciliario, etcétera. Pues la verdad es que lo he vivido y lo he experimentado. Mis alegrías, las vocaciones que Dios ha puesto en mi camino, y mis tristezas o fracasos, aunque yo no sea el culpable directo, pues es cuando alguien ha perdido la fe y ha dicho adiós a la iglesia, ¿no? Y el que no lo ha perdido, el que no se ha apartado de Cristo ni de la Iglesia, pero sí le ha dado la espalda a algunos sacramentos, como por ejemplo de la confesión, que dice, bueno, yo ya con el Señor me las apaño, ¿qué le decimos? Bueno, que el Señor le diría, si te las apañas conmigo, apáñatelas con aquellos que me representan y a los que yo les he dado esta facultad, este poder, ¿no? Porque el confesor, cuando se le mira con fe, es Cristo perdonando. Y gracias a que hay ese hombre que es pecador y que es frágil y que también se tiene que confesar, como nos confesamos, yo me confieso pues muy periódicamente, pues gracias a que ahí estás, ese hombre frágil y pecador te entiende, te comprende. Si estuviera sentado un ángel, a lo mejor tenía espada de fuego. O está sentado alguien que, como dice la carta a los Hebreos, es capaz de compadecer, porque él mismo, y esto lo dice de Cristo, cuanto más de nosotros, él mismo ha sido probado, tentado, ha experimentado la prueba.
Y por eso a mí cuando me hablan del confesonario, digo, pero si el confesonario es un lugar de paz, es un lugar de misericordia, de alegría, y a lo mejor es que la gente no entiende que no se redime uno a sí mismo, que ese concepto del hombre que se salva a sí mismo y que se redime termina cuando llega la muerte. ¿Quién te redime cuando llega la muerte, no? Y ante un pecado que tú mismo no te puedes absolver ni perdonar, ¿quién te redime? Dios, Dios a través de su iglesia. ¿Puede Dios perdonar lo imperdonable? Porque hay mucha gente rota. Este tiempo nuestro, falto de interioridad, con mucha oscuridad, como decía antes, pues arroja muchas soledades también. Ahí tenemos algunos dramas existenciales que por desgracia terminan en el suicidio, 11 al día en España. Gente que piensa que es imperdonable, que a él ya no le puede perdonar nadie, ¿no? Pues hay gente, yo como experiencia sacerdotal y episcopal, que verdaderamente no se perdonan a sí mismos, no porque Dios no pueda perdonarles, porque Dios los perdona como Padre que es y Padre de amor infinito, pero hay heridas o pecados o situaciones personales en las que uno mismo no se perdona, ¿no? Y entra ahí la desesperanza, la desesperación, y entra el sinsentido y normalmente pues pueda abocar en un suicidio. Yo he conocido personas que se han suicidado, y recuerdo todavía un joven de mi parroquia que en la calle, cuando era sacerdote yo aquí en Madrid, me pidió confesión, yo le confesé, era una confesión normal, no le encontré ninguna situación así de conflicto grave. Le dije, hombre, si te confesaste hace poco. Y al día siguiente me entero que llega a su casa y sus padres estaban discutiendo en el salón, pasa por medio de ellos y se arroja por la ventana. Y yo no había percibido absolutamente nada, ¿no? Hay muchísimas soledades, hay mucha falta de acompañamiento, a pesar de que hablemos de los jóvenes y tal, y que nos interesan los jóvenes, en realidad no se les acompaña bien, ni se les educa bien. Y ahí nos metemos todos, porque pensamos que esto de la libertad y que hay que dejarles, etcétera, y que no necesitan y que ya saben ellos. No, el joven necesita, como todos hemos necesitado, madurar y que salgan sus problemas. Al poco tiempo de ser obispo, yo recuerdo que 2 chicas se tiraron por el viaducto de Madrid. Tú lo recordarás. Yo estaba en la curia porque fueron en el colegio a poner unas flores allí y leí la carta que habían escrito. Y me impresionó porque las 2 tenían 14 y 16 años y decían, estamos solas, en casa no podemos hablar de nuestros problemas, con nuestras amigas no hablamos de nuestros problemas. Esto no tiene sentido, o sea, era el grito de la soledad y del no poder manifestar lo que les pasaba y recibir una palabra de ayuda, de consuelo, ¿no? Entonces, a pesar de que hablamos de un mundo globalizado, es un mundo absolutamente individualista, cada uno hace su vida, ¿no? Y los demás que se las apañen. En este sentido yo creo que es una sociedad muy deshumanizada, y los problemas que están pasando en la juventud, en la adolescencia, con las redes, con la pornografía, con las experiencias tan inmediatas y tan pronto que de la vida sexual, todo esto a los que no están hechos, y un chico de 14, 15 y 16 no puede estar hecho, les descoloca totalmente, les puede perder. ¿Cuánto bien le han hecho a usted los acompañantes en su vida, especialmente los acompañantes espirituales? Muchísimo. Yo siempre lo he dicho, digo, a mí me han salvado en mi vida la confesión frecuente, la dirección espiritual y los amigos de verdad que he tenido, que han estado conmigo en las duras, en las maduras, y con los que he podido hablar a corazón abierto y decir, me pasa esto, ayúdame, échame una mano. Eso es un tesoro. Dice la Biblia que encontrar un amigo es un tesoro. Un tesoro no lo encuentras fácilmente todos los días, ¿no? Un buen amigo. Cuando tienes un acompañante, y yo doy gracias a Dios por los que he tenido, pues ha sido la mano de Dios acompañándome y llevándome con Él, ¿no? De la desesperación, la desesperanza, a la esperanza, al jubileo de la esperanza. ¿Por qué un jubileo de la esperanza? ¿Y qué es exactamente? Porque es una palabra que oímos, que seguramente oigan, lo que mucha gente no acaba de identificar, más allá de que es aquello de lo último que se pierde. Bueno, hay que distinguir. Hay una esperanza intramundana y hay una esperanza
sobrenatural. La esperanza intramundana la tiene cualquiera porque todo el mundo aspira a tener una vida mejor, a que se le solucionen los problemas, etc. Pero eso llena el corazón de un hombre, eso le da felicidad a un hombre plena, eso le responde a las preguntas existenciales verdaderas cuando se las hace, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿Quién soy yo? El mundo me necesita, ¿no? Por eso está la esperanza sobrenatural. San Pablo, cuando habla de los paganos, en la carta a los Efesios, bueno, eran cristianos que se habían convertido del paganismo, y les dice, cuando estabais en el paganismo, define así la sociedad pagana, sin esperanza y sin Dios. Nuestra sociedad, esta esperanza definitiva, trascendente, no la huele, y a Dios le ha dado la espalda. Lo advirtió Juan Pablo II. Pero cuando lees los discursos que ha recopilado la BAC de Francisco, del Papa Francisco sobre Europa, es que dice lo mismo. Benedicto XVI, como si Dios no existiera. Exacto. Y Francisco ha dicho una frase, dice, sé que esto es una hipérbole, ha dicho, se ha curado en salud, pero Europa ha pasado de la tradición a la traición. Mira que es fuerte, de la tradición a la traición. Y cuando habla de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, dice, nos hemos incapacitado, los adultos estamos incapacitados para hacer la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y que sean críticas con lo que está sucediendo. Eso lo dice el Papa Francisco de Europa, de esta Europa tan grande y ahora mismo tan trágica y tan difícil de entender, ¿no? Entonces, claro que es necesario un jubileo de la esperanza. La esperanza es un tema teológico que lo provocan las dos guerras mundiales y hay tratados de teología de la esperanza y tal y cual. Bien. Y luego están autores dramáticos que han tocado este mundo. Cuando en la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, los dos protagonistas están ahí con el árbol y dice, ¿y si viene el Mesías? O si viene Godot, Godot es Dios evidentemente, nos habremos salvado. ¿Pero qué estaban pensando? Colgarse. Dice, nos colgaremos, mañana nos colgamos. Como diciendo, no hay esperanza, tenemos que colgarnos de este árbol que hay aquí, ¿no? ¿Y si viene Godot? Dice Vladimira Estragón, dice, ¿y si viene Godot? Nos habremos salvado. Eso es hoy también. Es decir, decíamos, después de las experiencias de las guerras mundiales, ya la humanidad no ha aprendido nada. Cuanto menos Dios, menos hombre. Claro. Y sin Dios, Dostoyevsky decía, sin Dios todo es posible. Y lo vemos. Y esto no quiere decir que la Iglesia tenga que estar sermoneando, no, sino que el hombre tiene que meterse dentro de sí y preguntarse quién soy y de dónde vengo, ¿no? Porque cuando el hombre descubre su dignidad propia, se remite necesariamente a un Dios que le ama y que le ama de una manera infinita, ¿no? Y que es capaz de llevarle a la plenitud de todo, de lo humano y de lo divino. Y eso es, en definitiva, la vocación cristiana. Pero si prescindimos nosotros de eso y nos contentamos con salvar la crisis europea, salvar la economía y salvar todos los problemas que nos preocupan a todos, evidentemente, ¿no? La cesta de la compra, ¿a quién no la preocupa? O lo que ha pasado en Valencia, nos preocupa a todos. Pero hay otras preguntas, hay otras cuestiones que si no se resuelven, aunque se arreglen todos estos problemas, seguiremos igual. Son preguntas profundamente humanas, nos empeñamos los que trabajamos en la universidad en que sean también profundamente universitarias, colocárselas en el medio a los jóvenes que les descoloca un poco, ¿no? Claro, porque hablarles de soteriología con otras palabras, pero muchos contemporáneos entienden que no tienen necesidad de ser salvados por nadie, ¿no? Claro. Bueno, pero es que hoy en la universidad se ha podado mucho humanismo, se ha podado la cultura, se ha podado el arte, se ha podado la filosofía. Me decía un profesor de metafísica que él daba metafísica pero que no creía en la metafísica. Digo, bueno, en la metafísica no se cree, se cree en Dios. Pero bueno, si estás dando una asignatura en la que no crees, sé honesto y no la enseñes. Pero si les enseñas a pensar... Ahora hay una falta de formación humanística tremenda y por eso te decía que con los jóvenes a veces estas cuestiones hay que forzar mucho para que se las planteen, porque es que no han leído a los clásicos. La carta que ha escrito el Papa Francisco sobre que en los seminarios, y no solamente
se dé literatura. Y nos lo dijo cuando fuimos los obispos españoles, nos lo dijo expresamente. Digan a los jóvenes que tienen que leer a los clásicos, a Shakespeare, a Dostoyevsky, citó autores. Él fue profesor de literatura y entiende bastante de esto. Pero es que también en los seminarios hay un déficit de humanismo tremendo. Y la literatura, cuando es buena, te presenta la vida humana en toda su crudeza. El famoso autor de literatura del siglo XX y cristianismo, Charles Meller, tiene una introducción a los clásicos, ¿no? Sabiduría griega y paradoja cristiana, que te abre el horizonte para entender qué es el pecado del hombre de la calle y qué es el pecado contra la luz. Y lo distingue claramente. Y el pecado contra la luz es ese pecado que dice Jesús en el Evangelio contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. No porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque el hombre se ha cerrado a la verdad y se cierra a la luz. ¿Qué verdad hay hoy? La que cada uno se crea. No hay una verdad universal, absoluta, que valga para todos los hombres en general, ¿no? Y se nos llena la boca de hablar de posmodernidad, de modernidad y de que estamos ya en la superación de la verdad, sí, en el reino de la mentira, en definitiva. Terminamos ahí. Es decir, si no hay una verdad universal, objetiva, que valga para el hombre, que defina al hombre, ¿en dónde nos situamos? En lo que cada uno considera su verdad y por tanto, se la crea a sí mismo. Y eso lleva a la mentira necesariamente, porque será la tuya, pero no será la del otro. Decía el filósofo Leonardo Polo que la verdad no tiene sustituto útil, ¿no? Pero nos vamos encontrando sucedáneos, sustitutos de esa verdad, ¿no? Evidente, evidente. ¿Le tiene miedo a algo, don César? ¿A la muerte quizás o no? Pues mira, la muerte la he visto muy cerca, porque hace unos años me operaron urgentemente, la vi muy cerca y yo creía que me moría y de hecho pues me ofrecí a Dios y digo, pues mira, mi vida por Segovia. Salí y aquí estoy. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a estas cosas, le tengo miedo a la venganza, al odio, a este hombre que es una bestia cuando se deja llevar de sus propias pasiones, ¿no? Y que se olvida de la parte espiritual que tiene. Le tengo miedo al derrotero de una sociedad que rompe con los vínculos más sagrados, ya no solamente Dios, los vínculos de la fraternidad, del amor, de la amistad. Ese miedo, ¿no? De decir, ¿a dónde va el hombre? ¿A dónde va? ¿Por qué derroteros quiere deslizarse, ¿no? Pero no tengo miedo a morir, no tengo miedo, ¿no? Qué palabra de esperanza nos ve gente de todo tipo, pero también gente mayor. Le damos a quien sí tenga miedo, a los enfermos que nos ven y que a lo mejor no sean capaces de sostener del todo la esperanza en este tiempo de dificultades. Usted que, como hemos visto en este recorrido, ha pasado por dificultades muy, muy hondas. Sí, bueno, yo les diría que hay cosas que no comprendemos en ese mismo momento, pero que no cierren la puerta a entenderlas, es decir, que no se obstinen en su posición, porque hay cosas que no las ves cuando las padeces, cuando las sufres, pero que si ahí resistes en el sentido de te abres a vivir plenamente, con conciencia esa situación, estoy seguro que siempre hay luz, que siempre hay una ventana que se abre. Y eso lo digo por experiencia propia y por experiencia de tantas personas que yo he acompañado, que en un momento determinado pedían quitarse la vida o decir yo quiero morir, y que por ser sostenidas por el amor de los demás y por su propia paciencia, porque la paciencia es un elemento educador de la personalidad humana, al final han visto luz y sin esperar tanto. Vida eterna son palabras tan grandes, pero tan necesarias. ¿Cómo se imagina el cielo, don César? Uy, la imaginación ahí se me pierde o no llego, o yo me lo imagino como una recreación de todo este mundo, de todo lo que somos, de la belleza de Dios creada, porque este mundo es admirable, es bellísimo, y nada de lo que Dios ha creado puede ir a la muerte. Estoy con San Pablo, que toda la creación entera será cristificada, glorificada,
y me imagino pues el conjunto de todos los bienes, la belleza misma, la luz, la vida, la armonía, y contemplar sobre todo ese rostro amable de Dios y el rostro de Cristo, la comunión de los santos. Me parece preciosa unas reflexiones que hace el poeta Peguy sobre la comunión de los santos cuando habla de encontrarse con Santa Teresa, con San Francisco Javier, con Pablo, hablar de ellos, es decir, es ese mundo inefable, es este, pero transformado, redimido, lo que llaman la nueva creación. En el Apocalipsis hay un texto precioso que se ha comentado muy poco. Se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero se olvida que en el capítulo 11 Jesucristo es presentado sobre un jinete blanco, precioso, un corcel, que lleva la túnica blanca pero manchada en sangre, que es su muerte, ¿no? Y que es precisamente el contrapunto de esos jinetes del Apocalipsis, ¿no? Entonces, el cielo es la renovación de toda la obra que Dios ha hecho. El cielo es la Trinidad, el cielo es Cristo, los santos, somos tú y yo, son las plantas de la tierra, los animales, la belleza creada, elevada a esa categoría de la gloria de Cristo, ¿no? Todo quedará transformado por la luz y por la gloria. Entonces, naturalmente, es un anhelo de belleza infinita, tiene que ser infinito, eso no se puede acabar. Con la luz y la gloria del cielo terminamos, don César. Muchas gracias por haberse dejado abrir, retratar para eméritos y por habernos acogido en su casa. Gracias a vosotros y que sigáis haciendo programas así, de estos, buenos.